que está denominado Consideraciones legales a tomar en cuenta en el ejercicio de la profesión en el sector público y privado, el cual va a ser disertado por el licenciado Omar Boror. Yo creo que el licenciado Omar Boror, pues ya lo conocemos, ya ha estado con nosotros en otras actividades y pues le agradecemos a Lic Omar ahí por el tiempo que nos está prestando para poder realizar dicha capacitación. Me voy a permitir leer un poquito sobre la hoja de vida del licenciado Omar Boror, ya que él es un profesional con bastantes atributos para que ustedes lo puedan conocer, saber en dónde trabaja, qué experiencia tiene, y así con ello nosotros podamos a empezar dicha actividad. El licenciado Omar Vinicio Boror Boror posee más de 15 años de experiencia ejerciendo la profesión de auditoría externa y definiendo las estrategias financieras de las entidades a su cargo. Él es graduado como contador público y auditor y tiene una maestría en administración financiera. Tiene estudios avanzados de maestría en impuestos con un nivel avanzado de inglés. Ha recibido diversas capacitaciones de negocios, costos, finanzas, auditoría, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También tiene conocimiento sobre las NIFs, NIAS, entre otros, en varios países de la región. El licenciado Omar Boror es socio de la firma CPA y Consultores, firma miembros de MSI Alliance Global, con sede en Inglaterra, y es miembro de la Federación Internacional de Contadores IFAC, con sede en Estados Unidos. Es auditor externo registrado ante la Superintendencia de Bancos de Guatemala, entre otros registros. El licenciado Omar Boror ejerció el cargo de gerente corporativo de auditoría interna, liderando un equipo de auditores que prestan los servicios de aseguramiento a grupos de compañías en Guatemala, y anteriormente ejercido el puesto de gerente de auditoría en las firmas internacionales de auditoría. El licenciado Boror ha impartido cursos y seminarios a nivel nacional e internacional. Su conocimiento se concentra en auditorías financieras regionales en varios sectores, incluyendo entidades del plan de prestaciones, recursos de cooperación internacional, fideicomisos, sector público, asociaciones, cooperativas, seguros, salud, alimentos, agropecuarias, automotriz, retail, energía, minería, petrolera, financieros, bancos, cementos, telecomunicaciones, azucareras, entre otros, las cuales se encuentran ubicadas en Guatemala y Centroamérica. El licenciado Boror posee una licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual obtuvo un reconocimiento a la excelencia académica, así como una maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Andívar, y es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Como nos podemos dar cuenta, el licenciado Boror pues tiene bastante experiencia y ha tenido diferentes trabajos, las cuales pues le ha servido para poder desempeñarse como contador público y auditor a nivel nacional e internacional. Entonces le damos la bienvenida al licenciado Boror con la exposición de consideraciones legales a tomar en cuenta en el ejercicio de la profesión en el sector público y privado. Les recuerdo que las preguntas y respuestas se harán al final. Vamos a tener un espacio para poder contestar todas las dudas que los colegas tengan. Entonces, con el tiempo es suyo, licenciado Omar Boror, bienvenido. Esta es su casa. Solo vamos a disculparnos con su persona, viera que por problemas técnicos no podemos realizar presentaciones. Estamos tratando de corregir esa situación. Entonces, le aclaro la situación, Licomar. Entonces, sea usted bienvenido y adelante, el tiempo con usted. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirnos nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes, ¿verdad? Tal vez si me puede aclarar cuando me comenta cuando me dice el tema de las presentaciones. ¿Yo sí puedo compartir presentaciones en pantalla o no se podría?
Disculpe. Sí, mira, le comento, la cuestión es que por problemas técnicos no sé por qué no deja compartir las La pantalla. presentaciones. Ah, bueno, está Exactamente. bien. Bueno, Sí, está bien, con mucho gusto. gracias, muy amable. Bueno, está bien, entonces a todos el público que esta noche está con nosotros, ¿verdad? De antemano quiero agradecerles por el tiempo que ustedes se toman, ¿verdad? Para realmente día con día aprender o aplicar realmente los procedimientos y las técnicas, o en este caso las consideraciones que son necesarias para el desarrollo de nuestra bendita profesión, le digo yo, ¿verdad? Porque realmente es una muy bonita profesión la del contador público y auditor. Entonces, para empezar con la disertación, entonces entiendo de que va a ser una charla la que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Yo tenía preparada una presentación, pero entiendo de que no se puede, ¿verdad? Entonces, para comentarles, ¿verdad? Para cuáles son las consideraciones legales para el ejercicio profesional del CPA en el sector público y privado. Acá lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y nosotros como asesores o consultores realmente y como auditores tenemos que entender que nosotros lo que le proveemos al público es confianza, ¿verdad? Confianza pública. Así que el auditor con sus hechos, con su trabajo diario, con su forma de asesoramiento, con realmente su día a día, es como realmente él se perfila ante el público, ¿verdad? Y realmente tenemos que tomar muy en cuenta las consideraciones legales, ¿verdad? Que nosotros también tenemos implícitas o tenemos inmersas en el desarrollo de nuestro trabajo. Para empezar, vamos a empezar a citar ciertas leyes, ¿verdad? Como por ejemplo la ley de la colegiación profesional obligatoria. Yo entiendo, ¿verdad? Ustedes me disculpan, ¿verdad? Pero el curso o este seminario está hecho para contadores públicos y auditores que lógicamente están registrados como tal, ¿verdad? Entonces está enfocado así el curso porque lógicamente las consideraciones legales que nosotros tenemos son muy específicas en las diversas leyes del país. Entonces, de esa cuenta o de esa forma es de que el curso está enfocado, ¿verdad? Tal vez si más alguno de ustedes pudiera hacer la pregunta, ¿verdad? Mire, pero yo todavía no estoy colegiado, ¿verdad? Entonces van a haber muchos artículos acá que posiblemente no les apliquen a ustedes, ¿verdad? Porque lógicamente está enfocado a profesionales como tal de auditoría, ¿verdad? Entonces, acá empecemos a citar la ley de colegiación profesional obligatoria. ¿Qué nos dice la ley de colegiación profesional obligatoria? Que todos los Licenciado, profesionales, Omar, disculpe, ¿sí? ahora te coloqué como anfitrión para ver el tema de compartir pantalla. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, se mira, excelente. Ah, excelente. Bueno, entonces vamos a recapitular, ¿verdad? Empezamos con el tema de las consideraciones legales para el ejercicio de la profesión del auditor en el sector público y privado. Empezamos, como les decía al inicio, ¿verdad? De que este curso está preparado para contadores públicos y auditores como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son o cuál es la base que a nosotros nos rige? Es todo el tema de la ley de colegiación profesional obligatoria, que dice esta ley que realmente nosotros como auditores, como profesionales, ya como tal, es nuestra obligación que tenemos que estar registrados en los respectivos colegios, ¿verdad? Conforme a las disposiciones de esta ley. ¿Qué significa esto? Que realmente yo en la práctica he visto muchas personas, ¿verdad? Muchos auditores que únicamente cierran la carrera y que ya no se registran en el colegio, ¿verdad? Y realmente eso les da muchas limitaciones a la hora de poder ejercer el cargo, ¿verdad? Principalmente en las instituciones públicas, porque ahí es obligatorio de que uno esté colegiado o activo y vigente, ¿verdad? Entonces es bien importante, este artículo es como que lo que delimita o lo que rige nuestro campo de acción, que nosotros como contadores públicos y auditores nos rige la ley de colegiación profesional obligatoria, en la cual se establece que tenemos que estar registrados como tal en los colegios que nos correspondan, ¿verdad? Derivado de que de acá nace como que nuestra personalidad como profesionales, porque ya estamos cumpliendo con la ley, estamos suscritos a un colegio, vamos a empezar a citar las posteriores leyes, ¿verdad? En las cuales tienen una incidencia directa en nuestro campo de aplicación.
Podemos empezar con el Código Civil, ¿verdad? ¿Qué habla el Código Civil acerca de los contadores públicos y auditores? ¿Qué responsabilidades nos da el Código Civil? Entonces, en el Código Civil podemos citar el artículo 1168 que habla de profesionales, que nos dice que como profesionales somos responsables de los daños o perjuicios que causen por ignorancia o negligencia inexcusables, por divulgación de los secretos que conocen con motivo de su profesión. Si se dan cuenta cuando hablan de ignorancia, ¿qué podemos decir algo como ignorancia? Podemos decir que yo no sabía, ¿verdad? O sea, algún procedimiento de auditoría, nosotros podemos decir, imaginémonos que estamos revisando caja de bancos, yo no sabía que tenía que hacer confirmaciones de bancos. Si estamos revisando activos fijos, terrenos, podríamos decir, yo no sabía que tenía que confirmar en sí los terrenos para ver si no estaban hipotecados y resulta que la entidad había hipotecado los terrenos y no estaba registrado y se robaron el dinero, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un caso, ¿verdad? Y nosotros como auditores, desde el Código Civil nacen las obligaciones que nos dice que nosotros somos responsables si por ignorancia o negligencia no hacemos los procedimientos de auditoría que correspondan o que realmente estemos divulgando secretos que nosotros conocemos como profesión, ¿verdad? Esto es bien importante y realmente acá nace mucho el tema de la confianza de los contadores públicos y auditores. Yo por experiencia puedo decirles de que muchas empresas mantienen a los auditores durante muchos años, o sea, 5, 10, 15, 20 años, es por el tema de la confianza, ¿verdad? Porque uno como contador público y auditor, uno conoce a la empresa, uno sabe quiénes son sus proveedores, sabe quiénes son sus clientes, sabe cuánto ganan, cuánto gastan, y en sí se puede prestar a muchos actos anómalos si nosotros los pudiéramos realizar, ¿verdad? Entonces acá nos dice de que nosotros somos responsables de los secretos que pudiéramos conocer como responsables de nuestra profesión. De eso habla el Código Civil, ¿verdad? También nos dice que en el artículo 233 nos dice que que somos responsables de los daños y perjuicios que causemos por dolo o ignorancia inexcusable o la divulgación de los secretos de su cliente. Entonces, si se dan cuenta, acá nos dice que nosotros nosotros estamos obligados a prestar nuestros servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglos a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. ¿Qué dice esto? Que tenemos que hacer nuestro trabajo de una manera dedicada y diligente, ¿verdad? Y cumpliendo con este caso con la normativa, con nosotros, acá dice prescripciones, ciencias o artes de que se trate, traducido a los contadores públicos y auditores, es en cumplimiento a las normas internacionales que rijan nuestra profesión, ya sea si es auditoría en empresas privadas, serían las normas internacionales de auditoría, y si son empresas públicas, serían las ISAI, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante. Eso es con el Código Civil, ¿verdad? Cualquier problema que nosotros podamos tener acá, vemos que puede tener una incidencia civil, ¿verdad? Y nuestros amigos abogados son los que más especialidad tienen en diferenciar las responsabilidades entre el Código Civil y el Código Tributario, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos al Código Tributario. ¿Qué dice el Código Tributario de realmente las implicaciones fiscales, las implicaciones legales de la carrera de un contador público y auditor? En el código, en el Código Tributario nos dice que nosotros como auditores o técnicos, cuando emitamos nuestros dictámenes, certificaciones o otras constancias similares vinculadas con la materia tributaria, de conformidad con las normas y principios legales, científicos o técnicas aplicables. ¿Acá qué quiere decir? Que nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros dictámenes, ¿verdad? Y que estos dictámenes deben de estar realizados o deben estar basados en base a las normas y principios legales, científicos y técnicas aplicables, y lo más importante es que estén vigentes, ¿verdad? Entonces acá es bien importante que nosotros como auditores tenemos que estar actualizados porque no podemos emitir dictámenes desactualizados que no estén basados en normativa actual, porque en este caso nosotros estaríamos incurriendo en casos de responsabilidad, ¿verdad? De que no estemos haciendo nuestros dictámenes y nuestro trabajo de conformidad a las leyes actuales y vigentes, ¿verdad? De esto nos habla el Código Tributario como tal, y también nos habla de las infracciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las infracciones de nosotros como auditores? Y nos dice que los profesionales o técnicos que por disposición legal presten servicios en materia de competencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos de estas
son responsables si por dolo se produce el incumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué dice esto? Si por negligencia de nosotros se incurren en incumplimiento de obligaciones, ¿verdad? También es responsabilidad de los profesionales o técnicos que por disposición legal, ¿verdad? Entonces acá por disposición legal, cuando es contabilidad, auditoría, somos nosotros los contadores públicos y auditores, y si por negligencia caemos en temas de todo esto de incumplimientos, sí también somos susceptibles de ser responsables de estas situaciones como tal. Lo que también es bien importante, acá estos son los principales artículos, ya vimos el Código Civil, el Código Tributario, y acá vamos a ver ahora lo que nos dice esta ley que es bien importante, el decreto número 20-2016, que son las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Esto es bien importante, que acá, si se dieron cuenta cuando hablaba en el Código Tributario, se indicaba de que somos responsables de nuestros dictámenes y que fueran elaborados en base a la normatividad actual y aplicable, ¿verdad? Cuando vamos a esta ley que es las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, acá son unos procedimientos muy específicos que ya son procedimientos como tal de auditoría, son diversos regímenes en los cuales uno como auditor o el contribuyente puede solicitar la devolución de impuestos, ¿verdad? Entonces acá hay un punto bien específico porque hay un régimen en el cual se puede utilizar el dictamen de un auditor para hacer este procedimiento de la devolución de impuestos. Sin embargo, tiene unas implicaciones muy fuertes, ¿verdad? El artículo 24 de este decreto 20-2016 establece que el contador público y auditor que emita el dictamen requerido, estamos hablando de la devolución del crédito fiscal, será responsable en los casos en los que se determine falsedad, de lo cual responderá civil y penalmente, según corresponda, así como las sanciones que estime pertinentes que puede imponer el Tribunal de Honor del colegio profesional al que pertenezca. ¿Qué significa esto? Esto es un tema bien delicado, ¿verdad? Si nosotros hacemos un poquito de historia, ¿verdad? O entiendo de que en alguna oportunidad, más de alguno de ustedes tuvo la experiencia, ¿verdad? De que muchas empresas importadoras, muchas empresas exportadoras, perdón, que realmente exportan productos al exterior y que realmente les hacían sus compras a muchos productores locales. Resultaba que los productores locales no llevaban su contabilidad, no registraban sus facturas, no declaraban las facturas como tal, y los exportadores sí lo realizaban. Entonces, al momento que los exportadores acumulaban crédito fiscal, ellos lo procedían a solicitar a la administración tributaria, y la administración tributaria, cuando empezaba a hacer la trazabilidad de las operaciones, se daba cuenta que los productores que le vendían a las exportadoras como tal, nunca declararon estos impuestos y nunca pagaron estos impuestos. Entonces fueron unos años en los cuales se hizo una gran persecución a las empresas, de verdad. Yo conozco muchas empresas que al día de hoy se arrepienten, realmente se arrepienten de haberle pedido estos impuestos al azar, porque realmente los enjuiciaron en procesos penales, ¿verdad? De defraudación tributaria, de realmente varios delitos que se les impusieron, ¿verdad? Y también a los auditores, ¿verdad? Si un contador público y auditor va a firmar una devolución de crédito fiscal que realmente no esté soportada, que no sea viable, este artículo dice de que como auditores tenemos que responder civil y penalmente, según corresponda, adicional de todas las sanciones que nos pueda imponer el Tribunal de Honor del colegio al cual nosotros pertenecemos. Entonces es una situación bien delicada, ¿verdad? Realmente esto sí es a conciencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces las malas prácticas, ¿verdad? De que existen personas inescrupulosas que les puedan decir, mire, fírmeme el dictamen, mire, fírmeme el informe, o les pueden decir, mire, fíjese que la firma que tengo contratada me va a dar una opinión negativa y le pago y usted me da una opinión limpia, ¿verdad? Entonces, o mire, el auditor que yo estoy solicitando una devolución de este artículo de crédito fiscal de 1 millón, ¿verdad? Pero el auditor que contraté únicamente pudo validar 200,000, pero yo necesito el millón, ¿verdad? Entonces ahí realmente ustedes y todos tenemos que tener bien claro y bien en cuenta
las responsabilidades que nosotros tenemos ante estos eventos, ¿verdad? Que realmente acá en este artículo es bien delicado, lo cual dice que el auditor responderá civil y penalmente ante estas implicaciones. Por eso es de que no hay muchos auditores que se dediquen al menos acá no hay, es difícil, ¿verdad? Por el grado de riesgo que tiene este procedimiento, de que muchos auditores se dediquen a hacer esta solicitud de devolución de crédito fiscal. Sí existen, ¿verdad? Pero no es muy común verlo por el grado de riesgo que tiene, ¿verdad? Porque la responsabilidad es civil y penalmente al estar solicitando impuestos de devolución al azar que no estén debidamente soportados o documentados. Y más adelante vamos a ver realmente cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que esto no nos pase o no nos suceda, ¿verdad? Bueno, continuando. Tenemos, después de haber citado estos códigos, ¿verdad? Ya nos vamos a lo que es el Código Penal, que dice el Código Penal o cuáles son las incidencias, en este caso, legales que tiene el auditor, ¿verdad? Este es un artículo bien importante, ¿verdad? Que se nos llama la estafa mediante información contable. En este caso, el Código Penal establece que comete el delito de estafa mediante informaciones contables el auditor, perito contador, experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado mercantil de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas, que en sus dictámenes comunique al público o firmen o certifiquen informes, memorias o preposiciones, inventarios, integraciones, estados de cuenta contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o realidad o que fueron simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado. Acá es bien importante, ¿verdad? Acá tal vez quisiera compartirles la experiencia, ¿verdad? Que yo he tenido, ¿verdad? En este tema de la presentación de información financiera fraudulenta, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver dependiendo cuál es existe una metodología que se le denomina el triángulo del fraude, en el cual se establecen 3 variables y en las cuales estas son como que las oportunidades que una persona pueda tener para cometer un fraude, ¿verdad? O realmente presentar información fraudulenta. Y esto va muy de la mano tiene que ver mucho con el giro de negocio de la entidad a la cual nosotros estamos revisando. Como por ejemplo, imagínense de que para que nosotros podamos medir el riesgo de negocio de una entidad, no es el mismo riesgo de negocio que tiene un banco que capta recursos del público, capta ahorros de la población. Estos recursos los coloca en inversiones o los coloca en una diversidad de instrumentos financieros para poder generar beneficios, ¿verdad? Y con ello pagar las tasas pasivas de los créditos, ¿verdad? Entonces, imagínense de que ellos para poder presentar estados financieros, pues quieran estar presentando estados financieros malos o anómalos. Podría suceder lo que gracias a Dios no ha sucedido en los últimos años, pero sí algunos años, ¿verdad? Cuando quebraron algunos bancos, ¿verdad? Del último que yo recuerdo es el tema de Bancafé, ¿verdad? O intervención que sucede en los bancos, ¿verdad? Entonces ustedes como auditores saben de que el riesgo de auditar una entidad financiera que capta recursos es mucho más grande que una empresa privada, ¿verdad? Porque en una empresa privada, imaginémonos que sea una industria o compra y venta, realmente los afectados van a ser los accionistas y únicamente los accionistas que son los dueños del capital y no toda la población que haya confiado en una institución financiera y que haya establecido depósitos en ellos, ¿verdad? Y en este caso, los que manejaban la institución o manejan la institución que quieran alterar los estados financieros. Otra de los motivos o de las situaciones es cuando, en este caso, la alta gerencia recibe, en todo caso, ellos reciben beneficios por las utilidades que reciben, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá o por qué tenemos que estar nosotros alerta a estas situaciones? Porque por decirles que si yo como empresa o como gerente de la empresa, si yo tengo una utilidad del año de 1.000.000, por decirles algo, pero si únicamente tengo 800,000, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo alterar los estados financieros, podría estar incrementando ventas,
con facturación, que yo las esté reversando en los meses posteriores al cierre, o que yo no esté registrando gastos, ¿verdad? Que realmente estén acumulados los gastos, que no esté registrando cuentas por pagar, que eso me vaya a presentar mejores estados financieros cuando realmente la realidad de la empresa sea otra, o cuando yo necesite dinero en la empresa, nunca tenga dinero, esté vendiendo bastante, pero nunca tenga dinero, nunca tenga efectivo, nunca tenga cash para poder hacer frente a mis obligaciones. Esos son indicios que algo está pasando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar como auditores atentos a esta parte y realmente ver que realmente no se esté incumpliendo con estos artículos, porque lo peor que nos puede pasar es nosotros dar una opinión que realmente todo está bien y en un proceso jurídico o en un proceso legal se nos pueda decir de que como auditores realmente no revelamos los hechos que eran contrarios a la verdad, ¿verdad? Sino que fueron simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado, ¿verdad? Acá nos dice que los responsables serán sancionados con prisión inconmutable de 1 a 6 años y con una multa de 1,000 a 10,000 quetzales como tal, ¿verdad? También nos dice de que de la misma forma serán sancionados quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones, aparentar una situación económica o financiera que no se tiene. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Estar incrementando ingresos o estar disminuyendo gastos y cuentas por pagar para que realmente se esté presentando información que no sea correcta, ¿verdad? Y acá que es un punto que está con mucho énfasis, nos dice que si los responsables fueran auditores o peritos contadores, además de la sanción antes señalada, quedarán inhabilitados por el plazo que dure la condena y si fueran reincidentes quedarán inhabilitados de por vida, ¿verdad? Entonces es algo bien delicado, ¿verdad? Nosotros como auditores realmente, si se llega a dar este caso, si se dijera que por negligencia no revelamos algo que tuviera que pasar o una institución haya quebrado, ¿verdad? Es un tema bien delicado, por lo cual nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con la debida diligencia, como se citaba en los artículos anteriores, a efecto de estar cubiertos en todas las situaciones que pudieran existir, ¿verdad? Entonces acá es bien importante que como auditores tengamos claro, ¿verdad? Que existen artículos tanto en los diversos códigos que en los cuales tienen unas incidencias legales ahí sí que específicas para nosotros como auditores. Y también no es de que tengamos miedo, ¿verdad? Porque yo también conozco muchas personas que se gradúan de auditoría pero al final les da miedo, ya no les gusta hacer estados financieros, no les gusta emitir dictámenes y todo por el riesgo que todo esto implica, ¿verdad? Pero acá el consejo es de que se tiene que basar uno en la normativa legal vigente, que son las normas internacionales de auditorías, y en este caso son empresas privadas o las ISAI si fueran empresas públicas, ¿verdad? Para poder hacer adecuadamente nuestro trabajo. ¿Y cómo pudieran ser acá ejemplos en el tema de las instituciones públicas? En la experiencia que yo he tenido revisando instituciones públicas, yo realmente me he dado cuenta que los procedimientos siempre están, media vez se firma el contrato, de ahí en adelante siempre va a estar la factura, siempre va a estar el pago, siempre va a estar documentado, pero realmente como auditores tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la negociación. O sea, realmente yo el riesgo que he identificado es en la negociación de estos contratos como tal, ¿verdad? Y como así tenemos que ver si realmente la negociación que se está realizando, así se le permite a la entidad del Estado poder hacer esta negociación, poder ceder ciertas actividades a terceros que no sean actividades que sean exclusivamente de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo el tema de la negociación porque la documentación por lo general siempre va a estar o hacer pruebas de campo, ¿verdad? Para ver si realmente se está recibiendo lo que se negoció, si realmente se están contratando a las personas que se indicaban y lo más importante, si estas personas que se han contratado, si realmente entregan productos, como por ejemplo, si entregan dictámenes, si entregan informes, que realmente documenten que los pagos que se les realicen, que los cargos que tengan estas instituciones realmente estén documentadas, ¿verdad? Entonces, todo esto es para que nosotros podamos validar de que la información financiera sea correcta y adecuada. También existe el artículo 350 que nos habla de la responsabilidad profesional, que cuando se declara en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido
que hubiere cooperado en la ejecución de alguno de los actos ilícitos serán sancionados, ¿verdad? Entonces existen diversas sanciones, ¿verdad? Pero acá es cuando ya se declaran como tal en quiebra o insolvencia punible, ¿verdad? Pero acá es bien importante porque lógicamente a veces los auditores, si no somos auditores externos, podemos ser en todo caso los administradores, el gerente general, el gerente financiero. Entonces, si se dan cuenta, ese director, administrador o liquidador de la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? De caer en estas, en estas categorías, porque lógicamente al analizarlos y al hacer el respectivo estudio se podría establecer que sí se incurrieron en ciertos delitos y se tienen ciertas penas, ¿verdad? Entonces es bien importante lo que acá nos hablaba el Código Penal, la estafa mediante información contable, que es la más delicada, ¿verdad? Y la quiebra como tal, ¿verdad? Bueno, también como auditores, algo como que nos tenemos que actualizar ahora es el reglamento de créditos académicos, ¿verdad? Del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. ¿Qué nos dice este reglamento como tal? Acá lo que estamos haciendo es una revisión de todas las implicaciones legales que actualmente se tiene en la carrera del contador público y auditor, ¿verdad? Pero también tenemos este reglamento que de acá es un tema de actualidad, ¿verdad? De que si ustedes, lo que nos dice este reglamento de los créditos profesionales, nos dice que los créditos profesionales anuales se refiere a los créditos académicos que deben cumplir los colegiados conforme lo establece la ley de colegiación profesional obligatoria, que fue lo que estuvimos revisando al inicio de la charla, ¿verdad? Y que los créditos académicos son todas aquellas actividades científico-académicas que los colegios reciben, imparten o desarrollen con el fin de capacitarse y actualizarse profesionalmente. Nos dice que un crédito académico es una unidad valorativa de las actividades científico-académicas y un crédito académico corresponde a 10 horas de educación teórica, práctica o de voluntariado profesional. Se entiende por voluntariado profesional toda aquella actividad donde los profesionales de las ciencias económicas participan como invitados, conferencistas, tutores, expositores, así como cuando participan en actividades de apoyo para beneficio gremial y cargos de dirección o representación. Acá es algo que es bien importante, ¿verdad? De que yo realmente sí felicito a las autoridades del colegio, ¿verdad? Porque realmente esto de los créditos académicos sí nos ayuda o nos obliga, si queremos verlo así, a estarnos capacitando y actualizando, ¿verdad? Entonces nos dice que nosotros tenemos que tener al año 4 créditos académicos, ¿verdad? Y si realmente nosotros no estuvimos completando estos créditos académicos, para recuperar la calidad de colegiados activos, debemos complementar los créditos académicos pendientes en el año en curso, sin prejuicio de completar los que correspondan para el año siguiente. Esto lo que se da a interpretar es de que tenemos que cumplir con estos créditos, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos y que si nos atrasamos, tenemos que, en este caso, ponernos al día y lógicamente realizar los siguientes créditos que corresponden al siguiente año. Pero ustedes se podrían preguntar, Lic, pero 4 créditos académicos tenemos. Entonces acá es algo bien importante que las autoridades como tal establecieron, ¿verdad? O identificaron o verificaron que para el año 2022, o sea, este año, ustedes tienen que cumplir con un crédito académico, ¿verdad? Para que puedan estar, en este caso, actualizados para el siguiente año. Esta es una contingencia, ¿verdad? Es una contingencia muy grande que realmente hay que validar y realmente que nosotros estemos cumpliendo con esto. Y como yo les decía al inicio de la charla, que esta charla realmente iba enfocada para los contadores públicos y auditores como tal, que estuvieran ya inscritos como tal, ¿verdad? Para el año 2023 nos dice que los créditos, que tenemos que tener 2 créditos académicos para estar inscritos en el año 2024. Y ya para el año 2024 en adelante, sí se requiere que la cantidad de créditos académicos que indicaba el artículo 15 para estar activo en el año 2025 y así en forma consecutiva. Y el artículo 15 lo que habla son de los 4 créditos académicos como tal.
Entonces, para recapitular de una manera rápida, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta recapitular los temas para que podamos ver cómo ha venido la trazabilidad. Empezamos con el tema de la ley de colegiación profesional obligatoria, donde establecíamos la obligación que como auditores tenemos que tener. Vimos que si para realizar nuestro trabajo como auditores tenemos implicaciones civiles que están determinadas en el Código Civil. También tenemos implicaciones según el Código Tributario y que todo se define a que nuestros dictámenes tienen que estar basados en normas actualizadas. También el tema del decreto 20-2016, donde se hablaba del tema del dictamen del contador público y auditor para propósitos de la devolución de impuesto a crédito fiscal. Vimos las implicaciones del Código Penal, ¿verdad? Imaginémonos de que si nosotros no emitimos correctamente un informe de auditoría como tal, después del análisis y la investigación y todo eso, realmente si se llega a determinar de que nosotros pusimos datos contrarios a la verdad, si nos pudiera aplicar este artículo, ¿verdad? Que es el más delicado, yo veo que es el más delicado y el cual tenemos que tener todas las precauciones del caso, ¿verdad? Después vimos el tema del reglamento de los créditos académicos. Acá el aporte es de que este año tienen que tener todos los que entiendo yo que están conectados, si ya son auditores graduados, tienen que tener un crédito académico, en este caso vigente, para estar vigentes durante el próximo año. Bueno, voy a dejar un pequeño espacio antes de empezar al código de ética para ver si hasta acá tienen alguna duda para poderla evacuar. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a seguir continuando. Bueno, entonces para poder continuar, sabemos, acá es bien importante, si ya se dieron cuenta, ya vimos todos los códigos realmente, que realmente tienen cierta implicación en nuestra profesión como contadores públicos y auditores, pero también lo que es bien importante que lo que limita nuestra actuación o nuestro actuar son los códigos de ética. Nosotros cuando realmente emitimos un dictamen como contadores públicos y auditores, en el mismo dictamen se dice que nosotros estamos realizando, hicimos nuestras evaluaciones en base a la normativa aplicable que nosotros estamos, sobre la cual nosotros estamos auditando, y también se dice de que cumplimos con todo el tema del código de ética, ¿verdad? Pero ¿qué es un código de ética? O realmente cómo son los códigos de ética que definen nuestra actuación o nuestra profesión. Bueno, el Código Internacional de Ética nos dice que el Código Internacional de Ética para profesionales de contabilidad, incluidas normas internacionales de independencia o el código, establece los principios fundamentales de ética para profesionales de la contabilidad, en lo cual refleja el conocimiento de la profesión hacia su responsabilidad como un interés público. Esos principios establecen el estándar del comportamiento que se espera que un profesional de contabilidad. Los principios fundamentales son integridad, objetividad, competencia, diligencias profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. Entonces, cuando nosotros hacemos una auditoría como tal de estados financieros en nuestro dictamen, nosotros hacemos cita que hicimos nuestra auditoría de conformidad con normas internacionales de auditoría o de conformidad con la CISAE. Y en el caso de las NIAS, específicamente también indica dentro de la misma parte del dictamen que nosotros cumplimos con los códigos de ética como tal, ¿verdad? Entonces, un código de ética realmente lo que hace es define la actuación del auditor, ¿verdad? Establece principios como la integridad, que tenemos que ser íntegros en todo momento, objetividad, que realmente no tendríamos que tener como que incidencia o algo que realmente nos haga que nuestras opiniones no sean objetivas, competencia, que realmente seamos en todo caso competentes, que tengamos la capacidad de poder realizar el trabajo, confidencialidad, manejando todos los datos de los clientes de una manera confidencialidad,
y nuestro adecuado comportamiento como profesionales ante los clientes, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, lo que establece el código de ética, que también realmente este código de ética define cómo es nuestro actuar en la profesión. Y también el código de ética incluye los marcos conceptuales que el profesional de contabilidad ha de aplicar para identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El código establece requerimientos y guías de aplicación sobre varios temas para ayudar a los profesionales de contabilidad en el marco de conceptos con relación a estos temas. En el código de ética nos dice que en el caso de las auditorías, revisiones y otros encargos de aseguramiento, el código contendrá normas internacionales de independencia que se establecen mediante la aplicación del marco conceptual a las amenazas de independencia con relación a este tipo de encargos. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, nosotros como tal llenamos una declaración de independencia, en la cual en esta declaración de independencia nosotros indicamos que realmente somos independientes del cliente al cual nosotros estamos auditando, y la independencia significa, entre ejemplos que les pudiera decir, es de que nosotros no tenemos como que nosotros no estamos buscando un beneficio económico, nosotros no tenemos un interés económico dentro de la empresa que nosotros estamos auditando que pudiera afectar nuestra independencia como tal. También si nosotros no tenemos, por decirle así, el cónyuge, hijos o familiares que estén en una posición de autoridad en la empresa en la que nosotros estemos auditando, que nos haga que se desvíe nuestra objetividad y nuestra independencia, ¿verdad? Entonces, cuando se realiza una auditoría de estados financieros, lo que es bien importante es todo el tema de la independencia. Vamos a ver, solo voy a ver si hay algunas consultas. ¿Hay créditos para el colegio de ciencias económicas? Para los colegiados en el colegio, entiendo yo anterior, aplica la disposición de los créditos. Pues yo entiendo de que realmente si aplique o no aplique ya es como que el cuidado de que nosotros como auditores siempre tenemos que estar actualizados y capacitados, ¿verdad? Porque realmente más que se nos obligue o más que sea una obligación para estar colegiados en el siguiente año, realmente las mismas normas internacionales de auditoría, o realmente si ustedes son de auditoría interna, siempre los obligan a capacitarse, ¿verdad? Entonces, entiendo yo de que realmente les voy a contar un poquito cómo es que funcionan los colegios de profesionales de otros países, ¿verdad? En otros países, cuando uno se gradúa como auditor, tiene que volver a estudiar o realmente tiene que pasar una serie de exámenes dentro del colegio como tal para que le den la licencia y realmente se pueda colegiar. Acá en Guatemala no sucede eso, ¿verdad? Nosotros nos graduamos y nos colegiamos de una vez, ¿verdad? Pero realmente muchas veces nos empezamos a desactualizar o muchas veces no queremos llevar a cabo los cursos y todo esto, y precisamente para esto es que surgen este tipo de acciones, ¿verdad? Para actualizarnos, porque si ustedes vieron en la misma ley existen diversidad de implicaciones que si ustedes realmente no realizan su trabajo, no están actualizados o realmente por X o Y motivo no hicieron adecuadamente un procedimiento, les puede tener muchas implicaciones legales. Y realmente esto es el objetivo de esto de los créditos, ¿verdad? Actualizarnos. Y yo le diría, en este caso, la pregunta se la respondería en el sentido de que sería de que nosotros lo tomemos, no que nos estén obligando, independientemente de que nos estén obligando como tal, sino que ya somos nosotros como profesionales que debemos de estar cuidando esta parte. ¿Y por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a poder asesorar de una mejor manera a nuestros clientes, vamos a poder guiarlos o vamos a poder apoyarlos y agregarles valor, o realmente vamos a ser más competitivos en el trabajo en el que como tal estemos, ¿verdad? Bueno, entonces esto es con el Código Internacional de Ética, y acá con el sector público y privado, quisiera indicarles acá lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si se dieron cuenta en la diversidad de códigos que nosotros analizamos,
en las leyes que realmente tenían incidencias con el contador público y auditor, todo se define a esto, ¿verdad? Al cumplimiento de nuestro trabajo. Y quisiera ponerles algunos ejemplos, ¿verdad? Yo cuando tengo asistentes que trabajan conmigo o supervisores o seniors de auditoría, ¿verdad? Muchas veces surge el tema de que cómo vamos a documentar correctamente nuestros papeles de trabajo, ¿verdad? Y yo el ejemplo que les pongo es de que si ellos serían los que estuvieran firmando un dictamen, ¿verdad? Y al momento de que pase X o Y situación y que esto tendría que resolverse en tribunales, los papeles de trabajo tendrían que hablar por sí solos, porque realmente el trabajo como tal que se hizo, ¿verdad? ¿Y cómo se deberían de documentar? Tenemos que dejar toda la trazabilidad en los papeles de trabajo porque hagamos un ejemplo que cuando muchas veces revisamos una muestra de gastos o una muestra de control, únicamente ponemos un chequecito de que sí cumple un cierto atributo, ¿verdad? Pero en ese sentido no se le está dejando trazabilidad a los papeles y lo ideal es, como todos los documentos, siempre tienen un número, tienen una fecha, tienen quien lo firmó, tienen algo que los identifique. Sería bien importante dejar en nuestros papeles esa parte de la trazabilidad al momento de que cuando ocurra alguna demanda o realmente nuestros papeles de trabajo sean exhibidos al público o a terceros, esto sea de importancia, ¿verdad? O realmente nosotros nos podamos defender. ¿Y por qué les cito esto o por qué les digo esta parte? Porque yo conozco muchas personas que dicen, es que yo no me dedico a ser auditor externo porque me da miedo, ¿verdad? O sea, yo no sé si mis alcances son suficientes, yo no sé si hice la auditoría bien, yo no sé si no, a mí me da miedo, mejor me dedico a otra cosa, ¿verdad? Entonces, el mensaje o realmente el aporte que el día de hoy yo les quisiera traer a ustedes, ya que vimos todas las implicaciones legales que nuestro trabajo en sí tiene inmerso, que nosotros debemos de cumplir, si estamos hablando en el sector privado, con las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Con las NIAS. En el compendio de NIAS que existen, tenemos que cumplir con cada una de las NIAS como tal, emitir nuestros informes y nuestros dictámenes como NIAS, hacer nuestra debida planificación en base a las NIAS y la ejecución del trabajo como tal. Y de la misma forma, cuando estamos en el sector público, tenemos que tomar en cuenta todas las normas que nos habla de las, como tal, de las normas de auditoría gubernamentales, que en este caso son las ISA-IGT, ¿verdad? Realmente las ISA-IGT tienen mucho que ver con el tema, no son iguales, ¿verdad? Porque las ISA-IGT son normas específicas para la Contraloría General de Cuentas y yo también, como auditor externo, a mí las entidades del Estado me indican de que yo en mi dictamen tengo que citar que también cumplí con el tema de las normas de auditoría gubernamentales para la función o para las auditorías que yo realicé, ¿verdad? Entonces el mensaje es de que nosotros como auditores, para que realmente todas las implicaciones legales que anteriormente vimos tanto en el Código Civil, en el Código Tributario, en el Código Penal, en las actualizaciones de leyes, que realmente nosotros al momento de que pudiera existir algún juicio o alguna demanda nos pudiéramos defender adecuadamente, son con todo este tema de las normas, ¿verdad? Un tema que es bien delicado y yo lo he visto ahí sí que por experiencia propia, ¿verdad? De que sí he tenido la oportunidad de ver a auditores que los han demandado, ¿verdad? Por quiebras de empresas, por una diversidad de acontecimientos que han surgido, ¿verdad? Y realmente donde ellos se defienden es cuando realmente hicieron una debida planificación como tal del trabajo en base a estas normas. Y si realmente los hechos fraudulentos por X o Y motivo no surgieron o no quedaron dentro de las muestras que ellos determinaron, lógicamente no, o sea, sí tuvieron un proceso bien delicado, ¿verdad? Y bien complicado, pero ahí sí que lo único como auditores nos puede salvar en este caso es que hagamos nuestro trabajo basado en estas normas, ¿verdad? Si, dependiendo si es para el sector público o al sector privado, ¿verdad? Y hasta aquí, hasta acá es donde estaba la charla que la breve charla que se les preparó para el día de hoy, ¿verdad? De realmente cuáles eran las implicaciones, en todo caso, las consideraciones legales para el ejercicio de nuestra profesión del contador público y auditor en el sector público y privado, ¿verdad? Se preparó la charla en base al tiempo que se nos había estimado, ¿verdad? Y vamos a dejar unos minutos para ver si tienen alguna duda o alguna consulta para poder respondérselas adecuadamente, ¿verdad?
Buenas tardes. Yo más que duda, licenciado Omar, es pues agradecer el esfuerzo que usted hizo con darnos esta charla y que realmente nos dio los puntos legales que nos puede afectar en el ejercicio de la profesión y que muchas veces desconocemos o que andamos ahí averiguando en qué artículo está, dónde lo podemos verificar y tener esa claridad y esa certeza para aplicarla en nuestro trabajo y pues ayudar a otros que se les facilite dónde localizar ese artículo que nos dice aquí hay un riesgo en el ejercicio. Si yo no tengo claridad lo que estoy firmando, lo que voy a revisar, o sea, tengo que estar consciente como profesional el riesgo legal que podría tener si actúo incorrectamente y violo ese código de conducta que todos debemos de conocer. Muchas gracias por su tiempo y por la explicación muy clara. Creo que todos los que estamos aquí en la reunión, pues nos dejó paso a paso a dónde nos tenemos que ir. Obviamente hay que leer más información, pero creo que lo medular ya no lo presentó y muchas gracias por su exposición. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera. Buenas noches, licenciado Omar. Buenas Con noches. una consulta. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas aplica las normas de auditoría gubernamental ISAI cuando hace sus revisiones, o las Sí, tendría que aplicar. sí, las tiene que aplicar. Incluso nosotros como auditores externos, yo audito en muchas entidades como les digo, entidades públicas y también las tengo que aplicar. Sí, sí, son obligatorias, de aplicación obligatoria. Muchas gracias, licenciado. De Y acuerdo. su exposición estuvo muy excelente y nos ayuda a todos para refrescar los conocimientos que realmente nosotros a veces por los años de trabajo se nos van olvidando, pero sí estuvo excelente su presentación. Gracias. Sí, pues Feliz sí, noche a todos. perfecto. Buenas noches.